Muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas al auditorio del MUCA, del Museo Universitario de Ciencias y Arte, que bueno, el sábado pasado se engalanó con esta exposición que tuvieron que atravesar para llegar aquí, Stratum, de Luis Carrera Maúl y curada por nuestro colega Peter Krieg, investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas. Hace en febrero retomamos las actividades en el MUCA y en este auditorio, precisamente con la inauguración de la exposición Non-Site, revisitando el Pedregal de Perla Krause, y ahora, bueno, en el marco de esta exposición, aunque sin tener que ver directamente con ella, pero sí con temas museales, tenemos el agrado y el honor de presentarles a Matteo Vinci, no sé cómo se dice, Matteo Vinci, que bueno, colega italiano que viene, bueno, está desde febrero en Ciudad de México, se quedará hasta diciembre y está trabajando con el Instituto Italiano de Cultura, que supongo que muchos de ustedes conocen, y si no, lo tienen que ir a conocer ahí en la calle Francisco Sosa en Coyoacán. Voy a leer la semblanza de Matteo y algo de tanto de lo que nos va a hablar hoy como de este programa que tenemos de pláticas en clave de pan. Matteo Vinci es investigador y curador con formación en culturas visuales y práctica curatorial, gestión del patrimonio cultural e historia del arte. Su investigación se centra en las dinámicas de determinación de los cuerpos y las subjetividades políticas, con especial atención a la estética de los movimientos sociales en el espacio público y al concepto de la magia como territorio encarnado por la acción artística y política. Actualmente es curador del proyecto Evoking Realities, apoyado por el Italian Council desde 2021 en la Dirección General de Creatividad Contemporánea del Ministerio de Cultura de Italia. Fue curador asistente de la Fondazione Quadriennale di Roma, donde colaboró en el desarrollo de la exposición Quadriennale de Arte 2020 Fuori. Entre los proyectos curatoriales más recientes se encuentran Traffic Festival, San Lorenzo in Campo 2021, Crepúsculo, Bastione del Sangalo en Loreto 2020, Amnistía, Colonialità Italiana tra Cinema, Crítica e Arte Contemporánea en la Accademia Librera en Milán 2018, In Action contro lo Scacciatempo, La Noia, Complesso Museale de Santa Maria della Scala en Siena en 2018. De 2014 a 2016 fue miembro del colectivo SALE Docs de Venecia y también ha colaborado con la Real Academia de España en Roma, supervisando la producción de obras artísticas de Pedro G. Romero y Chupo Pollo, y con el Centro Dramático Nacional en Madrid, ayudante de dirección de Pablo Fidalgo. En 2019 participó en la residencia Scrivere di Arte en el Archivo Histórico de la Bienal de Venecia, y ha estado en México los últimos meses en los que está realizando una residencia en Soma. Evoking Realities es el proceso curatorial que transforma constantemente su apariencia, adoptando formas localizadas cercanas a los diversos contextos en los que vive. La intención es considerar la espiritualidad y la magia como territorios encarnados para la acción artística y política. ¿Puede la magia redefinir los cuerpos y reencantar al mundo, afirmando nuevos procesos de subjetivación y sosteniendo una ética de alteridad? ¿Es la espiritualidad capaz de generar alianzas discursivas entre las demandas ecológicas, las reformas vitales y las reivindicaciones políticas y de género? Evocar es un verbo que deriva del latín evocare, o llamar fuera, para hacer aparecer almas de muertos o seres demoníacos por virtud mágica, pero al mismo tiempo es un movimiento de expresión, un movimiento que hace nacer un recuerdo, un espíritu, un hechizo, una utopía o un deseo. En su traducción al inglés, evoking supone de hecho una inclinación hacia la materialización y producción de lo que se piensa, se dice o se desea.
Por el ciclo de conferencias Pláticas en clave de Fa se abordará la relación entre el cuerpo y el espacio público. El espacio no se configura como un universal neutro, de hecho no está disponible para todos de la misma manera, sino que está ligado a las diferenciaciones de género, raza y clase. La posibilidad de construir relaciones y acciones dentro de un espacio construido depende de las formas en que el mundo está disponible como espacio para la acción de las subjetividades individuales. Jacques Rancière utiliza el concepto de partición de lo sensible para describir las metodologías que rigen las formas de inclusión y exclusión en y desde el espacio público de participación. ¿Cómo podemos entonces repensar el espacio público en nuestra convivencia? La solidaridad, la afectividad, las prácticas corporales, la inteligencia colectiva y la capacidad de acción son hoy herramientas indispensables. La dimensión colectiva cobra vida cuando los cuerpos toman la palabra como un solo cuerpo colectivo, tangible, vulnerable y lleno de diferencias. Este poder instituyente que se genera deriva directamente de la unión de cuerpos y no de un poder constituido. Por estas razones, los movimientos sociales y las reivindicaciones colectivas se abordan cada vez más desde una perspectiva dramatúrgica. La performatividad y los cuerpos se convierten en herramientas estratégicas para crear símbolos y codificar significados. Emplear un modo performativo sobre otros, incorporar determinados mensajes. Sin embargo, estos espacios de representación se convierten en lugares de espectáculo en la era de la comunicación de masas. El espectáculo amenaza la unificación de las pluralidades y la multitud de subjetividades en una sola imagen de referencia. Esta reducción objetivada de la comunidad representa una presunción de pensar que en una entidad múltiple a partir de un individuo abstracto. En cambio, es importante situar al sujeto en el espacio y considerar su dimensión corpórea. La carne es lo común de la multitud y la base de la praxis colectiva. No hay posibilidad de ser cuerpos solos porque ser cuerpos nos inscribe en una alianza. Queremos agradecer al Instituto de Cultura Italiana, a la Embajada de Italia en México y desde luego a Matteo Vinci por estar aquí presente, acompañándonos el día de hoy para la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Un privilegio tenerte aquí, Matteo. Bienvenido. Mientras tanto, quiero agradecer yo también la Facultad de Arquitectura de la UNAM, Difusión Cultural, Carolina, que nos ayudó mucho en toda la comunicación y la organización de este día y de la charla. Como ya introducí el director de la facultad, voy presentando un proyecto que se intitula Evoking the Realities, que es un proyecto básicamente de investigación curatorial, entonces sobre el arte contemporánea y archivo de arte contemporánea, que pero en cada lugar donde se va a presentar asume forma diferente. Y es un proyecto que es focalizado sobre 3 palabras clave, que son cuerpo, magia y política. Como ya hemos platicado, lo que me interesa en esta investigación del verbo evocar no es tanto una especulación abstracta, sino que una materialización, una posibilidad de materialización de idea, de deseo, de pensamiento que el verbo evocar pone en su mismo. Evocar significa provocar que se produzca lo que se evoca. Por la práctica de claves en Fa de la UNAM, voy sobre todo a introducir conceptos y pensamiento que se focalizan en 3 palabras, que son cuerpo, política y espacio público, porque estamos en una facultad de arquitectura. Pensé sobre básicamente sobre este invito en el pensar el espacio y también la arquitectura de una parte de sonido y de música, este sentido de las claves de Fa, y en un principio pensé en esta herramienta del grito. Marina Garcés, en su texto Honesty with the Real, honestidad con lo real,
Subraya la importancia de la implicación y el deseo con el mundo y introduce tres deseos fundamentales como herramienta para cuerpo político y movimiento social. Un deseo de verdad, un deseo para nosotros y un deseo para el mundo. Este concepto de la honestidad introduce una pregunta: ¿cómo nos comportamos y cómo nos relacionamos con la realidad? Es una cuestión que nos lleva más allá de la metodología del modernismo, que son metodologías que se basan en la idea de representación de la realidad o de intervención en la realidad. Garcés introduce el concepto de treatment, en el cual no solo está en el juego la acción de un sujeto sobre un objeto. La honestidad con la realidad es el punto de vista desde el que la teología de la liberación inscribe su mirada en un mundo de sufrimiento y lucha. No se trata, por tanto, de describir o hablar de las víctimas como si fueran un sujeto. No se trata de hablar de la minorancia como si son un sujeto de describir, sino estamos en una dimensión en la que es imprescindible incluir el posicionamiento y el grito de las víctimas. Se trata, entonces, de cambiar forma de ver y experimentar el mundo. La honestidad es una fuerza carnal. Esto es un segundo aspecto muy importante. Como la honestidad no es solo un concepto, sino que también es algo que está muy vinculado con el cuerpo, que pasa por el cuerpo para escribirlo en la realidad. Por lo tanto, la honestidad me afecta a mí y afecta a lo real que estoy viviendo. Ser honesto, entonces, significa dejarse afectar y significa entrar en la escena con nuestro cuerpo. Estar afectado significa escuchar, acoger el mundo y transformarse y acoger el grito de la realidad, que es un grito de sufrimiento. Es un grito de protesta utilizado como elemento político. Un grito que no puede ser reducido ni representado por un sujeto, porque es imposible de codificar, porque es rico en forma de vida, sufrimiento y expresiones. El grito, por tanto, hace visible una condición compartida de la realidad. El grito se produce en un contexto colectivo. Por esto vamos a analizar ahora el contexto de los movimientos sociales. Bueno, la charla básicamente está dividida en dos capítulos. En un primer capítulo vamos afrontando un poco la teoría de los movimientos sociales, toda la teoría que se desarrolló desde los años 50 y que tiene como vínculo los movimientos sociales. Y en un segundo capítulo vamos un poco más entre todo los movimientos sociales contemporáneos y vamos a hablar de cuerpo, espacios y materia. Entonces empezamos con la teoría de los movimientos sociales. Hay, antes de todo, que introducir una diferencia. El análisis que se construyó desde los años 50 a los años más o menos 90 son divididas por la teoría en dos capítulos: el análisis estructural y el análisis cultural. El análisis estructural es un análisis que básicamente se pone y empieza en los años 50 y 70 y que se basa en la teoría de la movilización de recursos. Y es la primera teoría dentro de la literatura sobre la acción de protesta colectiva que sitúa a los movimientos sociales en el centro de su análisis. Insiste en el carácter de intencionalidad y racionalidad de los movimientos sociales. Utilizando la teoría de la acción racional, quiere afirmar que los implicados en un movimiento social actúan según sus intereses, creando un equilibrio entre costes y beneficios, que se tiene en cuenta a diario en el proceso de tomas de decisiones. Los movimientos sociales son, por tanto, el resultado de acciones colectivas basadas en elecciones racionales y meditadas de acciones, con el fin de provocar un cambio en la condición social y política de la sociedad. ¿Qué dice esta teoría? Que cada uno de nosotros, básicamente, va a hacer o no una acción, va a tomar o no una decisión, y esto está muy vinculado entre un balance de costo y beneficio, no solo en nuestra vida privada, sino también en la dinámica de ser parte de un movimiento social o de determinación de derecho político.
Uno de los primeros teóricos, Mark Knowlton, en su libro The Logic of Collective Action, Public Goods and the Theory of Groups, se centra en el problema del interés propio del individuo. Es imposible resumir la cuestión planteada por Knowlton en este término. ¿Por qué debería un individuo participar en una acción colectiva para un bien público, empleando y gastando recursos personales, si en el caso que de este objetivo se logre, el individuo puede seguir cosechando los beneficios incluso sin haber participado? ¿Qué dice Knowlton? Porque yo tengo que, en un sentido, poner mi fuerza y mi tiempo entre una reivindicación colectiva si al final la reivindicación colectiva saca un derecho más por toda la sociedad y yo también, sin que hago a nada, tengo el derecho como toda la sociedad. Se trata, como es un dicho, de una teoría muy centrada en los recursos y una concepción privada de lo mismo. Una segunda muchas gracias. Una segunda aportación a esta teoría de análisis estructural viene de la mano de Charles Tilly, que en su texto de 1978 de la movilización a la revolución considera al autor como colectividades, superando la concepción del todo como la suma de su parte. En otras palabras, las acciones colectivas no son colección de acciones individuales, sino que tienen sus propias características específicas. Otros dos factores importantes en el análisis son la raíz psicológica de la acción colectiva y la condición del contexto externo, es decir, la relación que puede establecerse con las instituciones políticas. Para Tilly, la organización desempeña un papel fundamental en la acción colectiva. De hecho, es precisamente del ritmo de organización de lo que depende la capacidad de movilizar recursos. Tilly entonces pone atención sobre esta palabra que vamos siguiendo en toda la charla, va a ser muy importante, el concepto de organización. Y una tercera aportación digamos, esta lectura estructural de los movimientos sociales llega por parte de Doug McAdam, que contribuyó al desarrollo del modelo del proceso político. ¿Por qué proceso y por qué político? Porque esta teoría se llama proceso político. Político porque por McAdam, en los años 70, considera que el movimiento social es un fenómeno político y no solo psicológico o cultural. Movimiento y proceso, ¿por qué? Porque un movimiento es un proceso continuo y no una sucesión de puntos diferentes. Se parte de la base de lo que los movimientos sociales son movimientos continuos. Los movimientos se desarrollan en respuesta a un proceso continuo de interacción entre los grupos de movimiento y el entorno sociopolítico más amplio. El modelo del proceso político identifica tres factores de cuya confluencia puede surgir un movimiento. Primero, oportunidad política. Segundo, fuerza organizativa, ya como ha dicho Tilly, de la organización. Y tercero, lo que va a introducir McAdam, la liberación cognitiva, la importancia de la liberación cognitiva. La liberación cognitiva es el nivel de conciencia rebelde dentro de la base de masa del movimiento. De hecho, los dos primeros factores ofrecen un potencial estructural objetivo para la acción, al que, sin embargo, hay que dar significados subjetivos. El cambio de conciencia tiene al menos tres aspectos distintos. En primer lugar, hay que inducir al sistema a perder legitimidad. Entonces, empezar y aumentar la liberación cognitiva significa inducir al sistema a perder legitimidad. Segundo, las personas habitualmente fatalistas que creen que los acuerdos existen, que los acuerdos existentes son inevitables, comienzan a hacer valer derechos que implican demás de cambio. Entonces, toda la base del movimiento, toda de la sociedad también civil, tiene que pensar que como los cambiamientos son posibles, tenemos que levantarnos un poco de la silla y pensar que movimiento y discriminación de derechos son posibles. Es un aspecto psicológico, entonces, de liberación cognitiva. En tercero y último lugar, hay una nueva sensación de eficacia. Las personas que normalmente se consideran indefensas
llegan a creer que tienen cierta capacidad para alterar su propio destino. De aquí vamos en nuestra segunda parte, que es la parte del análisis cultural. El análisis cultural sobre los movimientos sociales empieza un poco en los años 80, cuando se introduce y se empieza a trabajar más sobre el concepto de sociología cultural. Esta componente cultural básicamente se desarrolló como una crítica a las teorías de la movilización de recursos y del proceso político, la teoría que hemos mirado antes, esta teoría que son estructural, que consideran sobre todo los recuerdos internos y externos que un movimiento es capaz de movilizar, pero la teoría de anteriores subestima los siguientes aspectos. Primero, la dimensión subjetiva en la relación con los significados que los individuos atribuyen a la acción colectiva. Segundo, el análisis de la cultura como conjunto de símbolos y práctica. ¿Qué pasa en los años 80 y en los años 90? Como la teoría empieza a pensar que no solo se puede analizar un fenómeno en clave estructural, en clave de costo y beneficio, en clave de racionalidad, en clave de cuentos, sino que es muy importante de introducir aspecto más efímero, más íntimo, como la dimensión cultural, simbólica, social. Este giro interpretativo de los movimientos sociales nació junto con la aparición de la sociología cultural, que se diferencia en diferentes perspectivas de análisis que examinan los significados de la acción colectiva de protesta. Y de aquí se introduce tres diferentes momentos y análisis diferentes. El primero es la teoría del framing, del encuadre. El segundo, que hoy es muy presente entre nuestro debate público contemporáneo, es de introducir la emoción como herramienta. Y el tercero, el performativo, que también es muy presente en el debate crítico y social cotidiano. Bueno, primero, teoría del framing, del encuadre. En la teoría del framing se presta atención a la forma en que se construyen cognitivamente los significados. Estamos en lo simbólico, en la construcción de significado, en el cultural, en un lugar cultural. Los frames, el encuadre, se utiliza como esquemas para la interpretación y construcción activa de la realidad. En otras palabras, el frame codifica la realidad a través de esquemas interpretativos que apuntan la situación, los acontecimientos, las experiencias y los objetos, y que luego se utilizan para gestionar las experiencias y la acción promulgada. ¿Qué dice la teoría del framing? Entonces, se produce como un encuadre que va a considerar un aspecto cultural de los movimientos sociales y se construye, después se utiliza para analizar sobre todo como lugar y parte más efímera de los movimientos sociales. El segundo, vamos un poco más adelante, es la introducción del concepto de emociones. Es un segundo aspecto del análisis cultural sobre los movimientos que empieza al principio de la década de 2000. No es verdad, porque si pensamos, por ejemplo, a toda la teoría feminista, por ejemplo, la presencia de la politización de la emoción y de la importancia de las emociones es muy presente ya del principio del siglo XX, sino que de los años 50. Pero en estudios sobre movimiento social empiezan a cuestionar los movimientos sociales por parte de las emociones al principio de 2000. Por ejemplo, una teórica muy importante es Judith Butler, que hace este trabajo. Bueno, las emociones hasta los años 2000 eran consideradas por casi toda la literatura del movimiento solo como emoción negativa y por tanto frustraciones. Los placeres, las pasiones y la alegría no se tuvieron en cuenta. Es parte del nuevo milenio cuando las emociones vuelven a ser el centro del análisis político. Lo importante es la fase de politización de las emociones, que permite pasar a la fase en la que se utiliza realmente las emociones, superando a la fase en la que, de lo contrario, se podría caer en aislamiento, inmovilismo o depresión.
Es importante entonces dirigir las emociones y encontrar formas de canalizarla hacia o contra algo o alguien. El último aspecto de la teoría del movimiento social por este giro cultural es la parte del performativo, y de ahí empezamos a entrar a la segunda parte de la charla. La reivindicación colectiva constituye performance, entonces es una actividad performativa que vincula a los actores implicados en la reivindicación con el objeto de la misma. Las actuaciones se abordan desde lo que se denomina una perspectiva dramatúrgica. Utiliza la actuación para analizar los movimientos sociales, centrándose en la dinámica y proceso de creación de marcos, porque es necesario para explicar el significado de la acción de protesta. Los movimientos sociales emplean actuación y acción como herramientas estratégicas y tácticas en la que los individuos tienen la capacidad de codificar significado. Entonces, el performativo es una acción hecha por parte de un cuerpo y que tiene la capacidad de transmitir y codificar diferentes significados. Por lo tanto, emplear un modo performativo sobre un otro es transmitir diferentes significados y al mismo tiempo transmitir diferentes ideas a un observador. Con este objetivo se ha desarrollado una teatralización de las acciones colectivas. Al comunicar un mensaje antagónico, los movimientos sociales producen una narrativa opuesta a lo dominante. Es lo que hace un movimiento social. Los movimientos sociales son entonces transformadores culturales de la redefinición de los valores culturales de una sociedad, y para ello utiliza diversas formas de expresión artística, como el arte visual, la música, la danza, el vestido, los escritos, la arquitectura efímera, estamos en una facultad de arquitectura, los eventos y la propia manifestación. Vamos a mirar un momento alguna imagen como en el medio para pasar a la segunda parte de la charla, para entender mejor lo que estamos hablando de la importancia que un cuerpo es un símbolo y la performatividad es una acción hecha por parte de un cuerpo y que es capaz de codificar y de transmitir significado. Aquí se ve la diferencia entre acción diferente. Esto es el movimiento 15M que empezó en Madrid, en España, en el 2011. Y es un movimiento que básicamente son todo movimientos que empiezan después de la crisis financiera del 2011 y que tienen una idea. Aquí estamos, aquí tenemos que vivir, también con problemas. Entonces, por ejemplo, no son movimientos que producen marchas, son movimientos que se ponen en una plaza, construye arquitectura efímera y vive ahí por meses. Esto es una diferente capacidad de la performatividad de transmitir un significado. No es un significado de un día, hacemos una marcha y tenemos que reivindicar un derecho y regresamos en casa. No, aquí el mundo tenía un giro totalmente malo después de la crisis financiera, entonces aquí estamos, aquí tenemos que vivir. Se mira muy bien en Plaza Tahrir, también 2011 en el Cairo, con todo lo que fueron la primavera árabes. Lo mismo, allí por motivación diferente, por motivación de dictadura o motivación de falta de derecho por mujer, pero también por toda la sociedad civil, se produce lo mismo. Se va a construir arquitectura efímera, por ejemplo, en el medio de una plaza y se vive ahí. Lo mismo ocupa el Wall Street, propiamente, que empieza con la crisis financiera del 2011. Y en esta foto se mira muy bien esta relación que tiene un movimiento social, que siempre se piensa como algo de violento, de criminal, o sobre todo de efímero, que pasa un día. Aquí se mira muy bien la relación entre movimiento social, cuerpo y espacio público. En este papel está escrito "This space occupied", el espacio está ocupado. Está ocupado ahora, está ocupado mañana. Está ocupado hasta cuando no se resuelve algo. Al final, la historia nos cuenta que, como todo, la reivindicación de derechos son contratación. Entonces, algo somos capaces de recriminar y de tomar y algo no, y necesita más tiempo. Esto, por ejemplo, que pasó aquí en México, yo soy uno de los del 2012, que es propiamente un movimiento estudiantil y que es un movimiento, por ejemplo, para
ho traído este magazine nada más para comparar y hacer una diferenciación entre una marcha como esta y un movimiento que en un sentido se pone más vinculado en un espacio público. Y también, por ejemplo, aquí se mira muy bien la última dos herramientas que hemos producido, emoción y performatividad, que son desde siempre herramientas que son parte del pensamiento y del movimiento feminista. Y aquí también se mira muy bien lo que es la producción y lo utilizo de simbología, ¿no? La simbología del movimiento feminista, el color, el cuerpo en el espacio público, la reivindicación de la presencia del cuerpo y todo lo que hemos platicado hasta ahora. Vamos en la segunda parte de esta presentación, que se vincula más y vamos a analizar un poco más entre esta teoría, sobre todo la última dos, de emoción y performatividad, este giro performativo que se introdujo los últimos 20 años más o menos. Es una parte donde vamos a hablar de cuerpos, espacios y materia. Empezamos con este concepto muy importante en el cual Judith Butler, dos filósofas, Judith Butler, filósofa contemporánea, y Hannah Arendt, una filósofa del principio, digamos, de la mitad del siglo XX, muy conocida por su lucha política contra el nacionalsocialismo en el periodo de nazismo en Alemania. Judith Butler introduce estos dos conceptos de performatividad y precariedad. ¿Por qué lo introduce? Lo introduce para construir una teoría de la acción colectiva. La performatividad adquiere importancia en la medida en la que la reivindicación de los derechos por parte de nosotros se promulga mediante la alianza de cuerpos, plural, persistente, actuante, que reclaman una esfera pública de la que han sido abandonados, y lo hacen a través de la acción. Es esa actuación particular que evidencia la negación de esos derechos reclamados. Entonces, la performatividad es la acción que evidencia en el espacio público la negación de esos derechos reclamados. Utilizamos la performatividad en nuestro cuerpo para visibilizar la negación de esos derechos reclamados en el espacio público. Puede ser una plaza, pero puede ser cualquier forma de espacio público. En un segundo lugar, el concepto de precariedad. Es una condición constitutiva de la sociedad contemporánea. Sin embargo, la precariedad afecta a los individuos de forma desigual. Todo el mundo está expuesto a la opresión y a la muerte según fenómenos como el clasismo, el racismo y el sexismo. Todos pertenecemos formalmente a una comunidad y participamos en ella como ciudadano y ser humano, pero algunas vidas son más precarias y otras se consideran más indispensables. Esta disparidad depende del proceso de reconocimiento por parte de la institución y de la vida política. Así que hay cuerpos que están más expuestos a la violencia y otros que se pueden acceder a los derechos fundamentales. ¿De qué depende esta disparidad? ¿Por qué alguien tiene más derechos y alguien menos derechos? Depende de un acceso desigual entre el espacio público y de un acceso desigual a los discursos que se pronuncian en un espacio público. Esto un poco como es el centro para mí de esta charla y de un vínculo de mi investigación con una facultad de arquitectura que habla de construcción del espacio, porque una disparidad, lo que practicó antes el director, el espacio no es un universal neutro. No cada uno puede entrar y utilizar un espacio público o privado de forma diferente. Por ejemplo, privatización del espacio público. Antes tenía una calle, la gente podía pasar, o una parte de un parque o de un barrio, la gente podía disfrutar, tomar una chela, hablar, sentarse en una calle sin pagar nada. Cuando hay una privatización de un espacio público, el espacio es privado. Entonces, quien tiene dinero se puede sentar en un bar, entrar en un restaurante, por ejemplo, o pagar por entrar en alguna parte. Quien no tiene dinero no lo puede hacer. Al mismo tiempo, pensamos a los migrantes o a personas que no tienen derecho civil entre el espacio público, no tienen papel oficial. Es lo mismo, porque es diferente. Hay nación donde, si no tienes papel legal de este estado, no puede manifestar. Si manifiesta,
te pueden traer en cárcel. Entonces esto va a visibilizar que el espacio público no es un universal neutro. Lo mismo entre la recriminación, por ejemplo, de una parte del movimiento feminista, esta palabra de la seguridad. Un espacio público, si se piensa en seguridad, sobre el concepto de seguridad, no es un espacio que es neutral y no se puede compartir a la misma manera para todas las personas. Y en segundo lugar, sí. ¿Pueden encender la primera línea de luces, por favor? Sí, se puede un momento encender la primera. Gracias. O quizá la de atrás. Sí. Apagar esta y encender la de atrás. Sí. Bueno, está bien así. Perfecto. Bueno, como hemos dicho, esta disparidad depende del proceso de reconocimiento por parte de la institución y de la vida política. Pero ¿de qué depende esta disparidad? Una persona, por ejemplo, un cuerpo no binario, o un cuerpo racializado, o una persona que no tiene tanto dinero, puede ser objeto de ley o discurso político y públicos, pero experimentan una dificultad primordial para ser sujetos agentes de este discurso. Entonces puede ser objeto de ley, pero no puede ser sujeto de ley. Permanecen entonces invisibles en el espacio público y quedan relegados a una dimensión extrapolítica. El espacio público es un lugar de la igualdad, sino, pero que está definido por normas de accesibilidad y límites que hay que negociar. Solo pueden entrar lo que se respetan una mayoría de la ley y están confirmados a ellas. Los cuerpos restantes se consideran excedentes, son cuerpos excedentes, expuestos a una mayor precariedad. La esfera política se divide así y el espacio público en un interior y un exterior. Es precisamente esta expulsión de los que no tienen derecho a aparecer la que permite la creación de un núcleo interno protegido. Entonces, el espacio público, la esfera pública, está dividida entre un interior y un exterior, pero es la presencia de un exterior, de persona que no tiene derecho, que no tiene posibilidad, que crea la posibilidad, por lo que vive al interior, de construir un lugar interior seguro y vinculado. Es el exterior que crea el interior. ¿Por qué? Porque el interior no permite a la mayoría o a la persona que vive en una marginalidad de ser parte del interior. Entonces son lugar totalmente vinculado. Y en otra palabra, en la esfera pública y en el ejercicio de su poder de dominación se concentra la capacidad de decir quién puede vivir y quién no. Quien debe ser invisibilizado se reduce, como dice Hannah Arendt, en vida desnuda. ¿Qué es la vida desnuda? Este concepto. Es la vida despolitizada y sin estatus social. La vida desnuda de los sujetos precarios se construye a través de una exposición permanente de lo cuerpo a la muerte. El sujeto no es eliminado, sino que es forzado a una sistematización de la vida como exposición a la muerte. Se puede hablar en este término de necropolítica, que es también un concepto muy utilizado en teoría decolonial. Porque ¿qué estamos diciendo? Que la herramienta que se utiliza para invisibilizar un cuerpo no es tanto la de matar persona o de invisibilizarla, sino que todos estos cuerpos sufren de una visibilización constante y de ser constantemente enfrente de la muerte. Entendemos la muerte como también una herramienta metafórica. Entonces, no solo de una muerte carnal de la vida, sino de la muerte de los derechos de ser parte de algo, por ejemplo. Hablando del espacio público, ¿qué es el espacio público? El primer lugar, por Hannah Arendt, es la condición necesaria para la acción. Entonces, el espacio público es la condición necesaria para la acción. Butler recupera la teoría de la actuación del pensamiento de Hannah Arendt, para quien la acción es la condición humana más elevada, a través de lo cual los seres humanos tienen relación y se relacionan entre sí. Entonces, Hannah Arendt y Butler, ¿qué dice? Dice que la acción es la condición humana más elevada. Tenemos que
ponernos en acción, en cada segundo de nuestra vida, no solo entre los movimientos sociales, porque tenemos que hacer acción entre institución, como estudiantes, como práctica crítica cotidiana, en la relación que cada uno tiene cotidianamente con otras personas. Esto, concepto de la acción, que pasa también como concepto de la agencia, del agency en inglés, es siempre política, porque es inevitablemente plural. Necesitamos estar juntos para hablar, para conocernos y reconocernos, para construir espacio de posibilidad. Arendt construye lo público a través de una dialéctica de oposición a lo privado. Lo privado es el espacio de la intimidad y la privacidad, el espacio del orgánico, donde cada uno mantiene su propia vida y completa su necesidad. Es lo más alejado de lo político, la única dimensión en la cual el ser humano puede realizarse y experimentar la libertad individual y colectiva. Así que lo privado, por Hannah Arendt, al principio del 1900, es prepolítico o extrapolítico. Prepolítico porque un organismo por sí solo no puede actuar políticamente, una persona por sí sola no puede actuar políticamente. Extrapolítico porque si el humano solo se preocupa de su propia supervivencia, de su necesidad basilar, es incapaz de actuar en el espacio público. Única acción que lo hace humano. ¿Por qué este espacio público es un lugar privilegiado para la realización humana? ¿Por qué? Para responder a esto es muy importante introducir un concepto que es el concepto de reconocimiento. Estamos hablando de subjetividad marginalizada, invisible, entonces introducimos aquí el concepto de reconocimiento. La actuación siempre es el plural, porque tiene un lugar entre individuos. Al actuar me expongo a la mirada y a la palabra del otro. Solo ante el otro y en frente del otro me revelo como actor, es decir, solo el reconocimiento por parte del otro me permite reconocerme y me da fe de mi existencia. En otras palabras, para los seres humanos, existir es aparecer. Existir es aparecer en el espacio público. Por lo tanto, mi proceso de identificación pasa por el otro, por una otra persona. Esta dinámica configura una condición de igualdad entre los individuos que pueden experimentar la libertad. La libertad es el ejercicio de los propios derechos en el escenario público mediante la realización de acciones. Es a través de esta relación que es posible construir la dignidad, es decir, la adquisición de sentido por parte de cada individuo. Esto permite el espacio público, que de reivindicar derechos, así que cada uno puede construir su dignidad, que es la adquisición de sentido por parte de cada individuo. Y la pregunta, en las preñantes palabras de Judith Butler, ningún cuerpo establece singularmente el espacio de la apariencia, orquestación. Este ejercicio performativo solo ocurre entre cuerpos, en espacio que constituye el vacío entre mi cuerpo y el del otro. En consecuencia, mi cuerpo nunca actúa solo cuando actúa políticamente. La acción siempre surge del entre, la figura especial de una relación que une y al mismo tiempo diversifica. La performatividad es la interconexión de las vulnerabilidades individuales. Acceder al espacio público significa, por tanto, acceder a la experiencia plural de la libertad. El espacio público representa, en otra palabra, el derecho a tener derecho. El espacio público y la posibilidad de acceder, de ser visibilizado, reconocido en el espacio público, representa el derecho a tener derecho. Y entonces hemos entendido que por Hannah Arendt, por ejemplo, lo privado era lo más lejos de lo político y que era público. Por Hannah Arendt el público era político, lo privado no tanto. Por Judith Butler trae el pensamiento de Hannah Arendt, pero va un poco más allá y nos dice que también nuestro cuerpo, la relación entre nuestro cuerpo, la relación entre lo privado de cada uno, esta relación entre, que es una relación también íntima, privada, es también un lugar de politización y es un lugar político.
Por eso vamos a hablar de cuerpo político. Antes vamos a decir que Judith Butler, que es una filósofa que construye su teoría en un contexto preciso, lo que estaba diciendo antes, de todo el movimiento social después de la crisis financiera de 2011, como la primavera árabe, la Plaza Tahrir, Wall Street y la reivindicación en Centro Latinoamérica. Toda esta reivindicación tiene un denominador común: el uso y la presencia del cuerpo como herramienta política en una situación de privación de libertades o eliminación de derechos. No se trata de un cuerpo cualquiera, sino de un cuerpo que experimenta la precariedad, la destrucción de las condiciones de vida por la crisis financiera o por dictadura o por otra cosa. No es un cuerpo aislado, sino un cuerpo que se enriquece con su deseo y expectativa. Es un cuerpo formado por una pluralidad de singularidad encarnadas y no representa un concepto vacío y abstracto. Entonces, este concepto de cuerpo colectivo no es un concepto abstracto, sino que es un concepto carnal y hecho por pluralidad de singularidades encarnadas. El mero hecho de reunirse dice algo más allá del discurso. La irrupción en el espacio público de esta subjetividad encarnadas y precarias en busca de una politización colectiva pone en cuestión la definición del espacio público y su posibilidad de agilidad. Los cuerpos en contacto generan un sentimiento común, transindividual, transcorpóreo, que hace de la diversidad un valor. La capacidad performativa de la palabra y del cuerpo que lo hacen posible este sentimiento colectivo, es lo que hace posible este sentimiento colectivo. La asamblea, el cuerpo colectivo, asume así un poder de enunciación del pueblo, que afirme un nosotros sin necesidad de legitimidad gubernamental. La asamblea es un acto de autodeclaración. Esto es un concepto importante. La asamblea, el cuerpo colectivo, no es un concepto que se produce por parte de un Estado, de una institución, sino que es un acto de autodeclaración de un pueblo o de un grupo que parte de la unión de un cuerpo, de nuestro ser cuerpo, uno al lado del otro. Performar en este sentido biopolítico significa ser expresivo lo cuerpo y lo deseo. Ya no se limita a representarlo. De la representación a la actuación. La dimensión de la asamblea colectiva es, pues, una dimensión performativa que produce una nueva ética de la convivencia. Ahora tenemos que entender cuáles son los efectos reales de esta performatividad. ¿Por qué? Por una parte hasta ahora, mucha parte de la teoría sobre el movimiento social piensa que un cuerpo colectivo ya es una acción democrática radical capaz de poner en tensión la forma institucional de la política. Por otro lado, alguien más dice que la acción que hace un movimiento social solo es simbólica y le falta que surgen y que se pone un poco más allá y que es una capacidad meramente simbólica que surgen y se desvanecen sin poder producir una eficacia concreta de la acción. Entonces alguien dice un cuerpo colectivo, una asamblea ya es capaz de una democracia radical y de reivindicar algo. Alguien más dice, pero muchas veces es solo simbólico, como en una marcha, se va ahí un día, se regresa, y entonces alguien dice, podría ser solamente una cosa simbólica y que al final no es capaz de producir una eficacia concreta de la acción. Butler, ¿qué hace? Supera esta dicotomía a través de un supuesto claro, de una pregunta clara. Cuestionar los efectos de estas prácticas políticas es perder de vista cómo funciona, es decir, qué y cómo son. Entonces, la pregunta útil es no tanto lo que hacen, sino qué significa reunirse en una multitud, en un cuerpo colectivo, en una asamblea. Y a través de cuál y de qué metodología y formas de implementar el ensamblaje de los cuerpos. Para desmontar la lectura trivializadora de la performatividad teatral de las asambleas, es necesario entender que la mera práctica de reunirse constituye una interacción, una política de la amistad, una nueva ecosofía del presente. Butler dice, ya esto es suficiente, ya esto es muy importante. Esta voluntad ética adquiere
inmediatamente un valor político en la era de la condición social neoliberal, porque si la precariedad significa la ausencia políticamente producida de sujeto y cuerpos, entonces la existencia corporal, pública y colectiva es un acto de afirmación. Ya solo estar en un espacio público como cuerpo colectivo es un acto de afirmación. Las asambleas son, por lo tanto, prácticas de solidaridad que hacen realidad el derecho a aparecer. Hasta ahora hemos siempre, reflexionado sobre la importancia de la apariencia y de la visibilización de un cuerpo en el espacio urbano y cómo esta dinámica modifica la relación entre individuo privilegiado y precarios. El espacio urbano, y ahora entramos más entre el espacio urbano, puede configurarse como un síntoma del fracaso social del Estado-Nación y de su orgullo por la modernidad. Esto puede verse, por ejemplo, en los procesos de hibridación étnica y cultural de los flujos migratorios y, por ejemplo, del clasismo o de la privatización, como estamos practicando ahora. Los sujetos precarios y subalternos están de hecho situados y confinados en zonas de fricción y fronteras. De aquí pasamos a una tercera parte. Fronteras y margen. Estos dos conceptos, fronteras y margen. ¿Por qué? Porque los sujetos precarios y subalternos están de hecho situados y confinados en frontera y margen. Habitan zonas ficticias que se encuentran alrededor o fuera del territorio principal, lo que estamos practicando antes, un interior, un exterior. Son fronteras, como se dice, no lugares, no son lugares, son no lugares, donde se experimenta la hibridación y la transición. Fronteras y márgenes. Fronteras es la última parte. Gloria Anzaldúa, vamos a utilizar herramienta de pensamiento de Gloria Anzaldúa sobre la frontera. Utiliza el concepto de frontera como espacio geográfico y físico para definir un significado como lugar de identidad y resistencia política. La frontera, por Anzaldúa, es un lugar de negociación de subjetividades y sexualidades marginales. En ese sentido, la frontera, entendida físicamente como frontera, se resignifica. De ser un espacio de separación y exclusión, se convierte en un territorio de posibilidades y de negociación de identidades, implementado desde un borde. Así la frontera es un espacio físico, pero también íntimo, cultural, simbólico, que va más allá de la dicotomía para construir una perspectiva no binaria, no una perspectiva de entre, fuera. Estados Unidos, México, Italia, Francia, Europa, otro mundo, blanco y no. Esta dimensión lingüística del mestizaje, que es una otra herramienta que introduce Anzaldúa, contempla la perspectiva interpersonal y intersubjetividad que posibilita una mestiza que lucha contra el binarismo. Anzaldúa abandona la concepción limitante del sujeto humano como individuo puro y único en favor de un sujeto híbrido siempre en proceso. De este modo, consigue utilizar la frontera como posibilidad de reivindicación racial, cultural, lingüística y sexual. Por eso, al explicar la pertenencia al margen, Anzaldúa nos habla de la necesidad de habitar las grietas. Habitar las grietas. Eso es un concepto muy importante de Anzaldúa. Por Belux, que utiliza un concepto muy similar, porque habla de márgenes, sino que de frontera, pero también el márgenes es una frontera es un márgenes. Belux nos ayuda en la continuación de la reflexión sobre las zonas marginales física y teórica. La marginalidad es por Belux algo más que un lugar de privación. La marginalidad es una posibilidad radical y un espacio de resistencia. Es una práctica situada para la producción de un pensamiento contrahegemónico, que no se abandona en favor de un centro. Más bien, la marginalidad es nuestro hogar donde podemos vivir, donde podemos existir, para alimentar nuestra capacidad de resistencia y de pensamiento crítico. Nos ofrece la marginalidad la posibilidad de mirar y imaginar alternativa y mundo, nuevas formas de vivir. El margen es un espacio íntimo
una capacidad de nuestro corazón, una forma de vivir nuestra existencia basada en la necesidad de resistir y producir contranarrativas. Así que el margen se relaciona con la reflexión de Barthes sobre la precariedad. Gloria Zaldúa nos dice: la frontera es una posibilidad de reivindicación social, cultural, lingüística y sexual no binaria. Belux que dice un poco más, dice también: la frontera en la marginalidad no es solo un espacio físico donde vivimos, sino también un espacio íntimo. Nosotros podemos vivir una frontera, podemos vivir una marginalidad, y la podemos vivir también si, por ejemplo, vivimos y trabajamos entre instituciones, porque aquí no es una lucha entre lo institucional o no institucional, la ley, no la ley, no. Aquí es una lucha que tenemos que pensar que la frontera del margen es un lugar íntimo de donde nosotros podemos pensar, podemos producir clases, cursos, podemos programa público, programa de museo, programación culturales, por ejemplo. También si nosotros como cuerpo estamos vinculados a una institución, vivimos o trabajamos dentro de una institución, porque es un lugar también metafórico. Pero, nos dice Hus, todo bien hasta aquí, no tenemos que olvidar este lugar de frontera y de margen por vivir solamente en un centro. Entonces, ellas crean este pensamiento que se pone un poco más allá de Gloria Zaldúa. Ambos filósofos construyen pensamientos que son posiciones fundamentales y lugares de resistencia para aquellos que están oprimidos o no tienen pleno derecho a acceder al espacio público. Son teorías de afirmación y revalorización positiva de la marginalidad como espacio de libertad y de expresión. El espacio de la marginalidad es el espacio del sujeto subalterno. ¿Qué es un sujeto subalterno? En primer lugar, no es un sujeto subjugado. ¿Por qué? El sujeto subyugado acepta la resignación del lugar de inferioridad que se le asigna. El subalterno, en cambio, reconoce su posición y pone en marcha forma de negociación constante con el saber dominante. Gracias a esta dinámica, el sujeto subalterno se convierte en sujeto de lucha. Sin embargo, estas dos zonas y herramientas de pensamiento, de margen y marginalidad y de sujeto subalterno, no estamos tratando de idealizar la vida y el espacio de lo precario y de lo oprimido. Tenemos que afirmar que el margen es un lugar de represión, pero también de resistencia. Entonces, no tenemos que romantizar, de poner romántico el espacio de la minorancia, que bueno, de lo margen, ahí se vive bien. No. Tenemos que decir que el margen es un lugar de opresión, pero también puede ser un lugar de resistencia. Solo así se podría romper el vínculo entre marginalidad y victimización, opresión y resignación. Debemos entender que el margen se convierte en un lugar viable incluso para aquellos que no han vivido en él, como estábamos practicando antes, siempre que aprendamos a ver y vivir en el margen. Los lugares del margen, de la frontera, nos dan así dos conceptos importantes: vulnerabilidad y interdependencia. Es de la realidad la última parte. Si pensamos en la palabra el cuerpo, los lugares del margen nos dan dos conceptos importantes: vulnerabilidad y interdependencia. El cuerpo y la mente están interconectados y una modificación del cuerpo produce una del pensamiento. Si pensamos en la palabra, por ejemplo, emoción, deriva del latín movere, moverse de uno mismo, salir de uno mismo. Es un estatuto psicológico, una emoción, pero que crea una actividad motriz. Si tenemos miedo o alegría, es totalmente diferente, no solo psicológicamente, sino para nuestra posibilidad de movimiento, de acción. Entonces, es un estatuto psicológico que pero nos crea una actividad motriz. Hablar de emoción en el espacio público y político nos enfrenta a la necesidad de politizar nuestra emoción. Como dice Zaldúa, debemos aprender a vivir y a ver en el margen, lo que significa aprender a ser vulnerables y ser afectados. Afectados es el participio pasado de un verbo
que significa estoy tocado, estoy afectado. Entonces, también aquí, algo, afección, afectos, es algo de psicológico, pero que se pone muy carnal. ¿Por qué? Porque afectado es el participio pasado y significa estoy tocado, afectado. Esta es la condición que me permite de vivir y de pensar en el margen. Estar afectado es ya un acto de conocimiento. Para Salamé, las emociones no son solo estados psicológicos, sino prácticas sociales y culturales. Entonces, ella se pregunta, ¿cómo actúan nuestras emociones? Las emociones y los afectos tienen una capacidad corpórea si entendemos que los afectos son capacidad de imprimir recuerdos y presencias en los cuerpos. Si yo he tenido miedo un día regresando en casa, lo recuerdo yo, lo recuerdo a mi cuerpo. El afecto funciona a través de la lógica del contacto. El afecto es un modo entonces de pensamiento carnal, por el que el conocimiento es una dimensión corpórea, encarnada y afectiva. Los cuerpos se afectan mutuamente y esto nos permite suponer una agencia intrínseca de la materia. Es posible, por tanto, un desplazamiento de la voluntad a la posibilidad de nos olvidar la voluntad, este sujeto construido solamente sobre la voluntad y de entender que puede ser una posibilidad. Definitivamente, pero ya no hay que preguntarse qué quiere un sujeto, sino qué puede un cuerpo. No tanto que queremos como subjetividad, sino que puede un cuerpo. Estamos pasando de una herramienta filosófica un poco más abstracta a una más material, que puede un cuerpo, que podemos ser como cuerpo. Pensamiento encarnado y performatividad de la materia, que es el último capítulo. Siempre digo el último. Es herramienta de charla pública, dice. De realidad. Bueno, muy veloz. Hay que abandonar un sistema de la presentación del cuerpo. Entonces, un sistema de pensamiento que se produjo mucho en la modernidad, se puede decir que va a representar un cuerpo, sino para dar vida a un pensamiento encarnado por el cuerpo. Es decir, una encarnación en acción del pensamiento. Llegado a este punto, tenemos que tener en cuenta la crítica que se ha hecho a este sistema de teoría y de pensamiento que hemos tratado hasta la segunda parte, que es llamado giro performativo. Las teorías performativas han sido analizadas y criticadas positivamente porque se centran en los procesos de materialización del pensamiento y de la capacidad de actuación. Entonces, materialización del pensamiento y capacidad de actuación. Eso es el giro performativo. Dejando, pero, la importancia de la materialidad como tal. Entonces, el giro performativo dice, lo que es importante es la voluntad de mi cuerpo de actuar. ¿Qué están diciendo aquí la crítica? Está diciendo que ya la materialidad en su misma, nuestra carne, los cuerpos, la materialidad de una mesa, de un árbol, la materialidad de un cuerpo, la materialidad de nuestras partes, ya tiene su potencia, ya tiene su posibilidad. Y no necesita de un cuerpo, no necesita de una voluntad cultural o racional de un individuo, no necesita de cultura la materia para ser informada. La idea de la materialidad activa presupone un cuerpo que no se pone plenamente su propia iniciativa, es decir, un cuerpo en el que la capacidad de actuar y la voluntad están desconectadas. La actuación de la materia presupone también que el ser humano es solo uno de los sujetos implicados, porque si vamos a considerar que la materia humana, la materia corporal, no es la única materia capaz de actuar, entonces si vamos a considerar que el ser humano no es lo único ser en el mundo capaz de actuar, tenemos que construir un pensamiento que es una deconstrucción de una visión puramente antropocéntrica, donde el humano es el individuo principal que va a actuar y va a hacer acción entre un sistema. Entonces, tenemos que no ponernos en una lectura de toda la materia como potencialidad para actuar de forma autónoma más allá del humano. El ser humano debe reposicionarse en medio de otros agentes no humanos, como los animales, la inteligencia artificial, los virus. Lo hemos mirado muy bien los últimos 3 años, que
los seres humanos no es el único sujeto de inmaterialidad activa de este mundo. Por lo tanto, es necesario de pasar de un concepto de performatividad y coreografía del cuerpo a uno de coreografía expandida. ¿Qué es la coreografía expandida? Es una coreografía que también piensa a los cuerpos no humanos. La transcorporealidad es precisamente un concepto que nos ayuda a entender la corporeidad humana como un sistema de flujo y de intercambio inseparable de nuestro hábitat natural. Pero, ¿de qué manera se puede garantizar a la materialidad, la dimensión de la actuación y de la acción? Es útil pasar a utilizar un concepto de performatividad de la materia actuante. La materia no es un medio para el discurso o la acción humana. No necesita la intrusión de la acción humana, como la acción cultural, para ser completa. La materia ya está completa en sí misma, no necesita de acción cultural. De hecho, la materialidad no es una entidad estática y autónoma. No tenemos que pensar una piedra, un cuerpo, como una materialidad autónoma y estática, sino que es una materialidad continuamente en traducción, en función. El virus, una piedra, un pensamiento geológico nos permite entender que lo vulcano no es una materialidad que está ahí ferma, estática, en un proceso, el virus también. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque tenemos que entender que la materia no es una cosa, sino un devenir. Así que, junto a los cuerpos pensantes, debemos imaginar la materia actuando. Junto a los cuerpos pensantes, a nosotros, debemos imaginar la materia actuando. Es una perspectiva inmanente que ve en la materia y en las cosas un poder ya activo antes de lo humano. Cada cuerpo y cada cosa ya tiene su poder en sí mismo. Bueno, finalizando, en conclusión. Hemos analizado la teoría de los movimientos sociales, un primer momento, un estatuto más estructural de lo que necesitamos, lo que no necesitamos, puestos y beneficios. Hemos pasado por un giro cultural que nos ha permitido de introducir pensamiento, herramienta de pensar muy importante de emoción y afectividad y performatividad. De ahí hemos utilizado esta herramienta para entender que puede ser un cuerpo y que puede ser y hacer un cuerpo en un espacio físico. ¿Qué es un espacio físico? ¿Qué es un espacio público? Porque en un espacio público hay sujeto marginalizado y sujeto que puede tener más derecho. De ahí hemos utilizado herramientas de marginalidad y de frontera para terminar a una concepción de entender que si tenemos que recriminar algo, tenemos que hacerlo no solo como ser humano, sino en conexión con toda la materialidad activa y también todo los seres no humanos, que pero no tenemos que hablar de no humano porque son otra cosa, no son no humanos, porque también esto identifica un pensamiento antropocéntrico, es como un blanco que dice que no es blanco, es un pensamiento también racista o en forma de racismo. Todo esto lo hemos un poco afrontado entre un pensamiento, digamos, una especulación entre un espacio público en forma de espacio público. Me gustaría terminar nada más, no tanto con idea tan clara, sino con preguntas. Por ejemplo, estamos en la facultad de arquitectura, curso de estudiante, por ejemplo, ¿qué puede ser una arquitectura marginalizada? ¿Qué es una arquitectura que vive lugar marginalizado? ¿Qué puede ser una arquitectura construida para ser y sujeto marginalizado? ¿Cómo podemos deconstruir esto? ¿Cómo podemos deconstruir esta idea de un espacio público que tiene un entre y un fuera, un interno y un exterior? ¿Qué podemos, como estudiantes, como profesor, me permito, digamos, pensar que el espacio público no es un universal neutro, es un espacio donde vive no solo ser humano? La arquitectura tiene, aquí un poco se mira, no he mirado también la exposición que tiene la Facultad de Arquitectura, pero por ejemplo, que puede ser una arquitectura que se construye entre el espacio público no solo por ser humano, sino también por materialidad activa, por materia agente y también por
virus, por animales, por plantas. Entonces, ¿qué puede ser una arquitectura no antropocéntrica? Pero vamos más allá de lo antropocéntrico. No tenemos solo que decir, bueno, no somos antropocéntricos, tenemos que entender que hacer la plástica de una parte, el papel de la otra, cuidarnos de los árboles, eso es todo muy importante. Pero vamos un poco más allá. ¿Cómo se puede pensar una arquitectura, no por parte del humano, sino sobre los animales, sobre las plantas, sino con los animales, con las plantas? Esta un poco son nada más la pregunta que quiero, y espero que tenemos otra pregunta por parte del público que quiero dejar aquí abierta para empezar un debate público. Y muchas gracias, y de nuevo a la facultad y a Carolina y a toda la alumna. Muchas gracias. Cuerpo político. Ahí sí se escucha. Muchas gracias, Mateo, gracias, Mateo, y sobre todo gracias a todos los estudiantes, las estudiantes que están aquí. Estamos verdaderamente conmovidos de que estén, que escuchen. Creo que Mateo ha planteado una serie de reflexiones que son muy pertinentes para nuestra comunidad en épocas recientes. El tema de lo político colectivizado es algo que nos ha atravesado como comunidad de la Facultad de Arquitectura. Estamos saliendo de un proceso de paro estudiantil por violencia de género y hemos estado reconformando, estructurando esta sociedad renovada, pensándose desde las grietas, que es realmente muy importante, desde la vulnerabilidad. Entonces creo que lo que planteas es muy relevante, porque nos hace pensar que somos, solo por ser cuerpos que salen a un espacio público, la escuela es un espacio público, somos cuerpos políticos. Estamos, en fin, entonces yo creo que todas y todos aquí, la verdad es que las palabras de Mateo nos han interpelado profundamente, y la verdad es que también es una responsabilidad grande. No podemos no ser cuerpos políticos, ese es el asunto, nos lo está diciendo como un siempre ya del que habla Judith Butler, que es tan poderoso. Entonces yo creo que se han abierto en reflexiones recientes en la exposición que tuvimos de las mujeres organizadas de la Facultad de Arquitectura, a través de esta charla también. Por ejemplo, en esa exposición se hablaba de la ternura radical, que es aproximarse a lo que estamos viviendo desde lo suave, desde la grieta, la porosidad, la vulnerabilidad. Mateo nos habla, me gustó mucho la frase, se me perdió, de la política de la amistad, por ejemplo, que son una dimensión de lo político como algo casi que podemos abrazar, que podemos tocar, que podemos corporalizar. Lo que yo quería preguntarte, Mateo, y creo que es una pregunta hacia el final, con lo que cierras, pensando que los materiales son también entes activos, entes políticos. ¿Cómo se construye? O sea, me pregunto para quienes aquí se están formando dentro de la arquitectura, ¿cómo se puede construir? Dos cosas: quienes construyan algo, quienes diseñen una ciudad, quienes piensen un espacio, por lo que nos comentabas, están construyendo un espacio político de entrada. Entonces, se darán cuenta que tienen una enorme responsabilidad como arquitectos al construir, al generar espacio. ¿A quién van a dejar fuera? ¿A quién van a marginalizar? Es una responsabilidad importante. ¿O cómo van a construir para que nadie quede fuera? ¿O cómo se construye un centro que voltea a la periferia? ¿Cómo se construye un margen que es un sitio de reflexión? Eso por un lado. Creo que quiero hacerte esa pregunta de cómo construir hoy, desde aquí, hacia dónde, y qué posibilidades da eso como práctica arquitectónica. En la facultad tenemos arquitectos, arquitectas y también urbanistas, y también diseñadores industriales, arquitectos de paisaje. Hay una dimensión ya muy amplia, pero ¿cómo construir hoy? Bueno, y muchas gracias por la pregunta.
pregunta que es muy vinculada y precisa. Con una broma, pienso que son las estudiantes y los estudiantes del curso de la Facultad de Arquitectura que tienen que, con proyecto, con pensamiento, con cotidianidad, también yo, tenemos que crear proceso para responder a esta pregunta. Porque, digamos, no tengo verdad, no estoy aquí para hablar de verdad. Pienso que es una pregunta que se puede responder con mucha otra pregunta. Y sobre todo, es una pregunta que tiene que cuestionarse entre cursos. Si estamos hablando de un lugar arquitectónico, entonces físico, entre planes, y que no es propiamente lo mío. Lo que quería seguramente decir, y también con esta charla, que es muy importante metafóricamente utilizar la herramienta del margen, de la frontera, del cuerpo colectivo, de la asamblea, para pensar sobre la arquitectura. Y pienso que no tenemos respuesta, porque si no, este mundo era un mundo mejor. Y no estábamos aquí hablando y abriendo preguntas. Entonces pienso que es un proceso donde tiene que vincularse, eso sí, quiero ser preciso y quiero decirlo. Universidad, institución, no institución, movimiento social, persona sola, grupo colectivo, migrantes, no migrantes, otro, árboles, de nuevo, migrante, no migrante. Digo, no, porque aquí estoy mirando de mucho tiempo una compañera aquí en frente que justamente siempre me recuerda, porque también para mí es una cosa muy carnal. Tenemos que deconstruir mucho de nuestro pensamiento, y ella justamente ahora ha dicho migrante, no migrante, y me está diciendo, ha hecho toda la charla sobre lo no binario hasta ahora muy bien, y ahora tú estás entre lo binario de nuevo. Pero para decir, y también una respuesta, son procesos. Estamos dentro de una universidad, tenemos que aprender cosas, tenemos que imaginar, tenemos que crear práctica de imaginación, tenemos seguramente que vincularnos lo uno a la otra, porque también entre prácticas diferentes. Yo básicamente soy comisario investigador de arte contemporáneo. Es necesario lo que se llama, no sé cómo se traduce, interdisciplina, la interdisciplina. Entonces, salimos de las clases como estudiantes, vamos en otras clases, vamos a tomar una clase de política, una clase de filosofía, una clase de biología química, una clase de cosas. Y después, utilizamos este pensamiento, utilizamos lo uno con lo otro, entre la universidad, pero también fuera de la universidad, entre lo privado y en lo político. Digo, entonces no tengo una respuesta totalmente clara, pero no porque no lo he cuestionado, porque para mí no hay respuesta, sino que es una respuesta de proceso, es una respuesta que se va a sacar en año de lucha, de pensamiento crítico, entonces en un proceso continuo. No sé si alguien o... Creo que sí, la idea realmente sería invitar a que hagan alguna pregunta, porque creo que es muy sugerente lo que nos está diciendo Mateo. Toda la situación política que estamos viviendo va a afectar, nos toca profundamente, y me gusta imaginarme cuál es la arquitectura que va a surgir de esto. De aquí a 20 años, cuando ustedes sean quienes construyen el espacio público en el que habitamos, será una arquitectura suave, sensible, al margen a la porosidad, una arquitectura donde las mujeres se sientan seguras para caminar de noche. ¿Será que lo que están viviendo lo afecta? Definitivamente sí. Me gusta imaginarme cuáles son las formas, cómo se ve eso. Pero no sé si alguien quiere hacerle alguna pregunta al ponente. De hecho, bueno, estaba pensando mucho como en la relación del paisaje, y en particular el paisaje mexicano, ¿no? Como en México, como tenemos es muy diverso, es muy complejo tal vez entender cómo todo se estructura en México, ¿no? Entonces estaba como pensando en que a veces esta relación del cuerpo muerto, ¿no? Como del vago, incluso del paisa, ¿no? Así le dicen el paisa, paisanito,
bonito, el vaguito acá, pero pues realmente cómo estudiar ese pues para el paisaje, para el paisa, ¿no? Para el paisajismo, como ellos lo habitan, ¿no? Entonces, que esa acción de habitar el cuerpo muerto en el exterior, pues sí, como tú dices, sea como reconocida como algo válido, ¿no? No como decir, ay, pues está acá, ¿no? Nada más anda así, ¿no? Entonces, pues incluso puede ser potencial para el paisaje, ¿no? Como para el paisaje, pues tener un trabajador que tal vez puedes tener viviendo ahí y que puedes como pensar sus necesidades, su dinámica de vida, tal vez siempre se la pasa pensando, o tal vez conoce a todos, o tal vez cómo se integra, ¿no? Toda esta sociedad. Sí, pienso como partir de, como se dice, del saber situado, como tú utilizaste, porque me estás hablando de determinadas personas, y de ahí utilizar lo que hemos hecho de manera metafórica. Por ejemplo, si entiendo bien, me está diciendo que tú has utilizado de manera metafórica, digamos, la metáfora del cuerpo muerto sobre el paisaje. Entonces tú estás mirando mucho cuerpo muerto en el paisaje y en la práctica de... Entonces, ¿qué podemos hacer? Matar Sí, de esto. Sí, totalmente. Soy un poco... nada, muy contento porque te agradezco mucho también por tu reflexión, que no es tanto una pregunta, sino que una reflexión, porque nunca había pensado, porque no llevo de parte de estudio de arquitectura, también sí me gusta mucho y de reflexión, ¿no? Pero claro, que también el paisaje, como el espacio público, tiene un interior y un exterior, y tiene cuerpo y, lugar más visibilizado y menos visibilizado. Por ejemplo, voy un poco así pensando en alta voz. Si pienso, me disculpan si pienso un momento en Italia, porque es un lugar que tengo más cercano. Por ejemplo, en el paisaje. Ahora hay mucha, para mí un poco, especulación sobre esta retórica del gobierno del borgo vacío. El borgo vacío básicamente es un pueblito de 2, 3, 4 mil ciudadanos que después por ejemplo, también pienso que podría pasar algo similar aquí, y tú seguro tienes respuesta por esto. Digo, por ejemplo, un pueblito de 3.000, 4.000 ciudadanos. En Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, tienes problemas, porque toda la gente quiere irse en ciudad. Los jóvenes, por todo. Hay fiesta, hay universidad, hay más espacio, hay más museo. Entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, los años 70, 80, 90 y 2000 han tenido mucha dificultad de hacer algo, porque sobre todo se pensaba sobre la modernidad, el proceso, el progreso del Estado, construir, porque estaba la Europa en un lugar totalmente destruido por la Segunda Guerra Mundial. Desde los 2000 se empezó esta retórica de este pueblito que ahora son totalmente vacíos, donde vive solo persona que tiene más de 80 años, no hay joven y no hay cosa. Estos son, en un sentido, cuerpos muertos entre un paisaje que compone un Estado. Y el Estado, por 40 años, un poco no ha pensado mucho en esto, sino que ahora ha reconocido que la mayoría del lugar de Italia no son metrópolis, como Ciudad de México, porque en Italia no hay Ciudad de México, con 20 millones de ciudadanos. La ciudad más grande, Roma, tiene 4 millones, la otra 3. Entonces, nada, la mayoría de las personas en realidad siguen viviendo en este pequeño pueblito, que son, en un sentido, cuerpos muertos. Así lo identifican. Y para mí un poco una especulación, porque de una parte, y esto es muy arquitectónico, van poniendo fondo para renovarlo, van poniendo fondo así, de gratis, de gobierno, para renovar la arquitectura, porque piensan que si renovan la arquitectura, la gente se va por allá. Le falta una cosa alguna vez, no digo siempre, le falta una cosa. También si hay una arquitectura, falta servicio. También si hay servicio,
no es fácil de mover una persona de un lugar al otro. Entonces muchas veces sí falta el servicio como escuela, como biblioteca, o como un cinema público, una plaza pública. Pero también si hay servicio, falta conexión. Son pueblitos solitamente en una sierra, son pueblitos difíciles de ver, es difícil llegar en un pueblito así. Entonces, se especula mucho sobre esta cosa del turismo. Vamos a convertirlo en un lugar turístico, porque esto ahora mismo en mucha narrativa parece que es la solución por todos. Yo siempre me pregunto, ¿cuántos turistas hay en el mundo? Porque en cada lugar donde me voy parece que la solución es, poner más poderoso el turismo. Pero también el turismo tiene mucha problemática. Pensamos a la problemática de privatización, pensamos a la problemática de gentrificación. Mucho de este pueblo lo hemos mirado en Italia en un pueblito bastante conocido que se llama Matera, que es una arquitectura que se nunca la has mirado muy preciosa porque todo está excavado en la montaña. No hay arquitectura de construcción, sino hay arquitectura de destrucción, en el sentido de excavación. Allí, año 90 en Italia, la gente seguía viviendo con los animales para poner calor en el invierno. La hecha capital italiana de la cultura, que fue muy bien, son cosas muy importantes que hace seguramente el Estado y el Ministerio. Pero hay que cuidarte también de forma arquitectónica. ¿Qué pasó? Se fueron todos los arquitectos, sacaron todo, hacer pequeñas casas excavadas en la montaña, y al final cada uno ahora lo quiere, entonces sube el precio. Entonces hemos empezado con una idea de sacar más servicio, sacar más posibilidades en un lugar que era un cuerpo muerto y vacío por los habitantes. Ahora los habitantes no pueden vivir allí porque el precio de comida, de arquitectura, todo gentrificación, y entonces hemos sacado fuera a los habitantes, hemos repopulado, ¿se dice? Repoblado, perdona, práctico. El español desde febrero, antes no lo había estudiado. Me ayuda mucho la amiga Lynn y Noelia que está aquí, pero no soy, me faltan palabras, sigo estudiando, como siempre. Entonces hemos sacado fuera los ciudadanos y hemos puesto otros ciudadanos, que pero no son ciudadanos, porque casi todos tienen segunda casa, entonces son ricos. No tenemos nada contra lo rico, pero hay que decirlo, son personas que se pueden permitir más que una casa, que compra segunda, tercera, cuarta casa en este pueblo y lo va renovando. Entonces, muy importante lo que te he dicho, es un cuerpo muerto, por ejemplo. Una otra pregunta, ¿qué se puede hacer sobre un cuerpo muerto? Metafóricamente hablando, sobre como de un pueblo, o de un pueblo vacío, o de un lugar, por ejemplo. Para mí, no sé, sigo hablando en altavoz, no tanto, digo, podría ser un cuerpo muerto también, un paisaje con una mina. Hemos hecho un trabajo ¿cómo se dice? Perdón, de extrapolación de mármoles, por ejemplo, por allá, y después, ¿qué hacemos con este lugar? Podría ser un lugar muy interesante para joven arquitecto de pensar cómo se puede utilizar una mina ahora, no solo convirtiéndola, alguna vez la convierten en un parque, por ejemplo, ¿no? Le pone árboles. Me permito, es una solución un poco fácil, digo, seguimos con otra pregunta, ¿qué se puede hacer entre una mina que podría ser una otra, por ejemplo, cuerpo muerto? Bueno, pero... una cantera, perdón, una cantera, exacto, sí, perdón, una cantera. Pero quiero más, se abra pregunta más que hablo yo, es más importante. ¿Alguna otra pregunta? Creo que algo que decías al final, Mateo, me parece muy poderoso. La idea de que los materiales, bueno, me decías el asunto de que la materia está activa y yo me quedé pensando si los materiales recuerdan. Imagínense si eso fuera cierto, ¿qué implicaciones tiene construir con concreto, que viene de otros lados, que se produce industrialmente, a construir con la piedra local? Esa piedra contiene memoria, esa
piedra es materia activa del lugar y entonces al construir con ella el espacio recordaría. También me gusta pensarlo así, combinado con esta idea de un paisaje que omite la vida, ¿no? que se fotografía y se piensa que no está habitado, que no recuerda, o esas personas que podemos ver como excedentes o parte del paisaje y tanto que no los vemos como cuerpo. En fin, creo que son buenas preguntas para hacerse. ¿Qué material van a elegir cuando construyan las ciudades del futuro? ¿Las construirán de adobe? ¿Las construirán de concreto? ¿Por qué? Sí, se está hablando mucho también sobre, ¿no?, esta tipología de concreto que en su mezcla tiene hongos y bacterias y que son concretos, por ejemplo, que es capaz de resiliencia, esta palabra que, bueno, está de toda parte, así que tengo que utilizarla yo también porque si no me pongo al exterior del centro, pero que son capaces, por ejemplo, ¿no?, miramos mucho problemas de restauración concreto entre las ciudades modernistas, digamos, lo que fue el plan urbanista del modernismo, sobre todo el lugar donde o hay mucha lluvia o hay mucho sol. Piensa en el Brasil, que ha construido, también, no sé, alguien aquí me puede decir, seguramente, también esto fue un plan urbanístico de época modernista y, por ejemplo, el problema que hoy hay de restaurar todos los edificios, el problema que hay de clima, entonces de dispendio energético y todo eso. Por ejemplo, se está hablando mucho, terminando, de un concreto que ya se utiliza, que es una mezcla también de hongos y de bacterias, que es capaz, cuando se ponen unas grietas de como auto-reconstruirse. Entonces esta podría ser un ejemplo concreto, o sobre todo el material tiene sueños, emoción y recuerdos. Bueno, seguro, pienso que una madera así tiene un recuerdo diferente de un árbol, y cuando a un árbol se le parte, él recuerda porque va a poner toda la energía en esta parte y va a sacar de nuevo. Entonces, esto podría ser un pensamiento para materialidad activa. Gracias por la charla. De lo más rescatable es esto de cuestionarnos, ¿no? Siempre preguntarnos, nunca conformarnos. Mencionaste muy someramente el término de no lugar, ¿no?, de Marc Augé, donde estamos nosotros como arquitectos diseñando y trabajando y materializando estos espacios sin identidad, ¿no?, autónomos, aislados. ¿Qué reflexión nos puedes compartir sobre este lado comercial, capitalista de hacer arquitectura y que nosotros somos los que estamos haciendo de estos lugares los no lugares? Y muchas gracias también por esta pregunta que se puede responder en mucho tiempo, pero vamos un poco a hacer un resumen. Desde lo que he dicho, de una cosa estoy seguro, los no lugares no se rescatan sin cuerpos, no se rescata sin personas, no se rescata. Hay problema de seguridad en un no lugar, por ejemplo, un lugar podría ser una zona de 1 kilómetro vacía desde la estación de la metro a donde empieza un barrio. Hay nadie ha construido, es un poco un lugar. Bueno, no se va a solucionar con cámaras de seguridad un lugar así. No se va a solucionar solamente construyendo algo, sino que la arquitectura y la construcción siempre tienen que entender que la seguridad lo dona el ser humano al otro ser humano. Y sobre todo que sobre un lugar tenemos que trabajar en arquitectura, pero también en socialidad. Si falta socialidad, la arquitectura no resuelve. Si falta arquitectura, la socialidad sola no es capaz de resolver. Entonces, allí se abren muchas preguntas, por ejemplo, cómo se puede practicar y hacer de manera diferente un proceso que planea y después construye de manera participativa una parte de un barrio o un lugar. También, y cómo se puede hacer, porque ahora aquí estamos, esta materialidad agente, también podría ser un lugar muy importante, porque al final un espacio vacío alguna vez, entonces, o no construido, sí, se ha construido, también es vacío, un poco así, entonces es un muy buen lugar, porque podría ser un plan cero
para empezar un nuevo espacio a empezar toda esta pregunta que hemos hecho como base cero para un proceso de construcción arquitectónica social, participada, por ejemplo, en cuerpos colectivos. Esto un poco para, perdóname por tiempo, un poco resumen. Gracias. También estaba como pensando un poco cuando hablaste acerca de los afectos y de su relación con el contacto, cómo entra pues lo doméstico o la construcción que tienen estas márgenes de lo doméstico, la pluralidad de lo doméstico que hay, ¿no? Porque para poder ver toda cómo se habita lo doméstico y los diferentes cuerpos, cómo pues también no solo los habitan o están con esa necesidad de lo doméstico y con afectos y contactos, sino también puede haber que se necesite la ausencia, ¿no? de diferentes atmósferas, de esas cosas. Penso responder esta última pregunta por tiempo, pido disculpa. Me está diciendo un poco cómo se puede colectivizar la intimidad y lo privado, ¿no? Cómo puede ser también el espacio privado en un espacio compartido. Y para mí esto es como, perdóname si lo he entendido mal. Más bien como la idea de hogar, como doméstico, en México lo doméstico se relaciona con mujeres, con ellas son las que están haciendo, ¿no? Sí, ¿no? Por ejemplo, un albañil que vive solo cómo es su vida doméstica, ¿no? Que no puede ir al mercado porque tal vez ya le cierran tarde, ¿no? Que nada más ¿cómo es la vida doméstica? ¿Cómo se puede resolver esto? Colectivizando. Digo, compartiendo. Porque puede ser un albañil solo, viviendo en un departamento de 2 cámaras o una cámara solo, un estudio, y puede ser solo entre un barrio, por ejemplo, pero puede ser un albañil que regresa a las 6 de la noche, que vive solo en una casa, en un estudio de una recámara solo, pero puede ser parte de una comunidad que te puede ayudar. Tú eres albañil, puede ayudar a alguien en algo y otra persona te puede ayudar con tu falta de tiempo. Entonces, esto un poco, ¿no? Cuando se dice ya solamente ser más que un cuerpo en un espacio público es algo político, vale también por esta dimensión. Nada, vamos a terminar. Muy bien, pues les agradecemos a todas y todos su presencia. Tenemos que terminar, pero esta plática en clave de FA es un formato que se va a seguir haciendo. Por favor, síganse acercando al área de difusión cultural en nuestras redes, comunicación social, para estar al pendiente de todo lo que vendrá. Y pues se quedan con estas preguntas, se quedan pensando en su inminente politización y las consecuencias que esto va a tener en su práctica futura. Muchas gracias a Matteo Vinci y en nombre de la Facultad de Arquitectura te agradecemos por... Muchas gracias a usted y a todos y todas que fueron aquí por 1 hora y media escuchándome. Gracias.